Camaradas, bienvenidos a un nuevo vídeo que va a hacer temblar las redes sociales y a exponer las cloacas de la derecha como nunca antes. Hoy traemos un auténtico bombazo que ha sacudido la opinión pública. Risto Mejide, en su programa Todo es Mentira del 14 de julio de 2025, destapó cómo la ultraderecha, con Vox a la cabeza y el silencio cómplice de sectores del PP, ha manipulado el caso de Torre Pacheco para demonizar a los inmigrantes y azuzar una ola de odio racista. Con datos en la mano y su característica contundencia, Risto desmontó los bulos que culpan a los migrantes de la violencia en esta localidad murciana, revelando que los verdaderos responsables son grupos ultras como Deport Them Now y agitadores como Vito Quiles y Bertrand Dongo, quienes han usado el ataque a un anciano para alimentar una cacería xenófoba. Sí, habéis oído bien. Este es un momentazo que pone al descubierto la estrategia de la derecha para polarizar España y criminalizar a los más vulnerables. ¿Qué pasó en Torre Pacheco? ¿Cómo ha usado la derecha este incidente para su agenda? ¿Por qué Risto se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la desinformación? Quédate hasta el final porque vamos a desglosar esta historia con todos los detalles, desde los antecedentes hasta las reacciones, pasando por el contexto político, las implicaciones para la lucha antirracista y la resistencia frente a un sistema que protege a los poderosos mientras señala a los migrantes. Desde una perspectiva progresista, comprometida con la igualdad, la verdad y la justicia social, vamos a analizar cómo las palabras de Risto son un llamamiento a frenar el odio y a defender la convivencia. Esto es un terremoto político y social que no te puedes perder, así que dale al like, suscríbete y activa la campanita. ¡Empezamos! El 9 de julio de 2025, Torre Pacheco, un municipio murciano de unos 40,000 habitantes, se convirtió en el epicentro de una crisis tras la agresión a Domingo Tomás Martínez, un anciano de 68 años, en un cementerio local. Según la verdad, Domingo fue brutalmente golpeado por 3 jóvenes, presuntamente de origen magrebí, en un ataque grabado y viralizado en redes sociales, que la Guardia Civil investiga como un caso de happy slapping, agresiones filmadas para ganar notoriedad. La imagen del anciano, con el rostro ensangrentado, desató una oleada de indignación, pero también sirvió como combustible para una campaña de odio orquestada por la ultraderecha. Inmediatamente, grupos como Deport Them Now, con canales en Telegram e Instagram, aprovecharon el incidente para convocar cacerías contra inmigrantes, especialmente de origen magrebí, en Torre Pacheco los días 15, 16 y 17 de julio. Según El País, estos grupos difundieron bulos, como vídeos falsos de otras agresiones, para inflamar el discurso xenófobo. La Guardia Civil arrestó a 10 personas, incluyendo al líder local de Deport Them Now, identificado como CLF, por incitar a la violencia. La tensión escaló con disturbios que dejaron varios heridos, enfrentamientos con la policía y un despliegue de 120 agentes de la Guardia Civil para contener los altercados. Vox, liderado por Santiago Abascal y José Ángel Antelo en Murcia, alimentó la narrativa de que los inmigrantes son responsables de un drama en nuestros barrios. Antelo, en un discurso el 12 de julio, afirmó: «Ya basta de inseguridad por la inmigración descontrolada», palabras que el PSOE denunció como delito de odio. Mientras, agitadores como Vito Quiles y Bertrand Dongo, autoproclamados periodistas, compartieron en X y Telegram mensajes que incitaban a dar justicia directa y reunir a los inmigrantes con Alá. Esta campaña de desinformación, según el cybersecurity expert Marcelino Madrigal, tiene similitudes con tácticas de desinformación rusa, diseñadas para polarizar y generar caos. En este contexto, Risto Mejide, en Todo es Mentira el 14 de julio, dedicó un segmento explosivo a desmontar los bulos de la ultraderecha. Con datos del Banco de España y un metaanálisis europeo, Risto demostró que los inmigrantes no son más propensos a delinquir que los nacionales y que su contribución económica es vital, especialmente en sectores como la agricultura en Murcia. No nos dejemos engañar. Los datos son claros. La inmigración es necesaria y aporta más de lo que consume. Los que azuzan el odio en Torre Pacheco no son vecinos, son ultras que vienen de fuera a provocar, afirmó, señalando directamente a Vox y sus aliados mediáticos. Risto comenzó su monólogo con una advertencia. Ante cualquier suceso que conlleve violencia u odio, lo que hay que hacer, vote lo que uno vote, es mantenerse fiel a los datos. Citando estadísticas, explicó que el 30% de los detenidos o investigados en España son extranjeros, frente al 14% de la población empadronada como extranjera, pero matizó que esto no implica que los inmigrantes sean más delincuentes. Si comparas jóvenes inmigrantes y locales entre 18 y 35 años, prácticamente no hay diferencia en delitos menores, afirmó, desmontando la narrativa de Vox. También destacó que los delitos violentos no están ligados a la nacionalidad, sino a factores sociales como la marginalización,
que afecta tanto a nacionales como a inmigrantes. Risto subrayó el impacto económico positivo de la inmigración. Entre 2000 y 2020, la inmigración explicó del 15% al 18% del incremento del PIB, según el Banco de España. Los inmigrantes representan el 14% de las altas en la seguridad social y pagan más cotizaciones que lo que consumen en sanidad y pensiones. En Torre Pacheco, donde el 30% de la población es de origen extranjero, principalmente magrebí, los inmigrantes sostienen la agricultura, un pilar económico de Murcia. Estos datos son para no dejarse manipular. Si un país se vuelve estúpido, tenemos un problema, concluyó, en una frase que se volvió viral en X. El presentador también señaló a los responsables del caos. No son los vecinos de Torre Pacheco los que provocan esto. Son grupos de extrema derecha, organizados en Telegram, que vienen de fuera a cazar inmigrantes. Risto mencionó a Deport Them Now y a agitadores como Quiles Indongo, acusándolos de difundir bulos para inflamar la situación. Han usado el dolor de un anciano para su agenda racista, y eso es intolerable, afirmó, respaldado por verificaciones de plataformas como Verifica RTVE y Neutral, que confirmaron que muchos vídeos compartidos por ultras eran falsos o manipulados. La manipulación del caso de Torre Pacheco no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de la ultraderecha para capitalizar el descontento social. Vox, con un 19% de los votos en las últimas elecciones municipales en Torre Pacheco, ha hecho de la inmigración su principal bandera, culpándola de la inseguridad y la crisis económica. Santiago Abascal, en un mitin el 17 de julio, negó cualquier responsabilidad en los disturbios, pero defendió su postura: si la verdad trae tensión, que la haya. La inmigración descontrolada es una plaga, afirmó, exigiendo un referéndum sobre deportaciones masivas. El PP, liderado por Fernando López Miras en Murcia, ha sido acusado de blanquear el discurso de Vox. Aunque López Miras condenó la violencia en X, diciendo nada justifica la violencia, su silencio ante las declaraciones de Antelo y los pactos con Vox en comunidades como Castilla y León han generado críticas. El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca PP, pidió calma, pero reconoció en Antena 3 que la situación se nos ha ido de las manos. La izquierda, liderada por el PSOE y Podemos, acusa al PP de no romper con Vox, permitiendo que su discurso xenófobo gane terreno. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, atribuyó los disturbios a la retórica anti-inmigración de Vox y el PP, afirmando que el odio se organiza en redes sociales. La delegada del gobierno en Murcia, Mariola Guevara, identificó a 80 personas involucradas en los altercados, muchas con antecedentes por violencia y no residentes en Torre Pacheco. La Fiscalía, liderada por Miguel Ángel Aguilar, investiga a Antelo por delito de odio y a Deport Them Now por incitación a la violencia, tras el cierre de su canal de Telegram el 14 de julio por promover actos violentos. En Torre Pacheco, donde el 30% de la población es de origen extranjero, los inmigrantes, muchos de segunda generación, viven con miedo. Abdelali, un migrante magrebí, contó a Reuters: no puedo salir en mi scooter por miedo a que me tiren botellas. Solo queremos paz. Omar, un joven de 25 años nacido en España, afirmó en El País: los que nos atacan no son de aquí. Vienen de fuera a provocarnos porque saben que vivimos aquí. La comunidad marroquí, que lleva décadas en la región trabajando en la agricultura, ha pedido calma, pero siente que el sistema los criminaliza mientras ignora su contribución económica. El sociólogo Paulino Ros, en su blog Islam en Murcia, describió a los jóvenes de segunda generación como extranjeros en su tierra y moros en las calles. Marginados, sin acceso a educación o empleo estable, estos jóvenes son un blanco fácil para el discurso de odio. Sin embargo, también han mostrado resistencia. Líderes comunitarios, junto con el alcalde Roca, se reunieron el 15 de julio para pedir calma y evitar enfrentamientos, aunque muchos migrantes denuncian la inacción de las autoridades frente a los ultras. El monólogo de Risto generó un tsunami en redes sociales. Hashtags como #Risto antirracista, #Torre Pacheco y #No al odio fueron tendencia, con usuarios como @publico_es tuiteando: Risto Mejide desmonta los bulos de Vox con datos. La inmigración no es el problema es el racismo. @EgioVíctor escribió: gracias, Risto, por no callarte ante el odio. Los ultras de Torre Pacheco no son vecinos, son fascistas organizados. Sin embargo, sectores ultras como @NicoBolivariano acusaron a Risto de defender delincuentes y compartieron vídeos manipulados para culpar a los inmigrantes. La izquierda aplaudió a Risto. Ione Belarra, en X, escribió: Risto pone los datos sobre la mesa y desenmascara a Vox.
La derecha usa el dolor de un anciano para su agenda racista. Gabriel Rufián, de ERC, tuiteó: Risto dice lo que muchos pensamos, la ultraderecha manipula Torre Pacheco para dividirnos. Por su parte, el PP y Vox atacaron al presentador. Antelo, en X, afirmó: Risto miente. Los datos no tapan la inseguridad que los españoles sienten. Medios conservadores como Oca Diario acusaron a Risto de blanquear la delincuencia migrante, mientras Periodista Digital lo llamó el portavoz del PSOE en 4. Torre Pacheco es un reflejo de las contradicciones de la inmigración en España. Con un 30% de población extranjera, principalmente marroquí, la localidad depende de los migrantes para su economía agrícola. Sin embargo, la marginalización de los jóvenes de segunda generación, que no se sienten ni marroquíes ni plenamente españoles, crea tensiones. Según Ross, estos jóvenes, absolutamente desatendidos, son víctimas de un sistema que no invierte en su integración, dejándolos vulnerables al discurso de odio. La derecha ha explotado esta situación, presentando a los inmigrantes como una amenaza. Vox, con su narrativa de invasión migratoria, ha ganado terreno en Murcia, donde obtuvo el 19% de los votos en 2019. El PP, aunque más moderado, ha sido criticado por no desmarcarse claramente de Vox, especialmente en comunidades donde gobiernan juntos. La izquierda, por su parte, exige políticas de integración, como planes de vivienda y empleo, para abordar las causas estructurales del descontento. El monólogo de Risto desató una tormenta en redes sociales y en la esfera política. La izquierda celebró su intervención como un golpe contra el racismo. Pedro Sánchez, en X, condenó la violencia en Torre Pacheco. España es un país de derechos, no de odio. Lo que vemos en Torre Pacheco nos interpela a todos. Hay que actuar con firmeza. Ione Belarra, líder de Podemos, elogió a Risto: gracias por desmontar los bulos de Vox con datos. La ultraderecha usa el dolor para dividir, pero no pasarán. Serignen Valle, secretario de Antirracismo de Podemos, tuiteó: Risto ha dicho lo que muchos callan. Los inmigrantes no son el problema es el fascismo que lo señala. Yolanda Díaz, de Sumar, llamó a frenar el odio con políticas de integración y verdad. Vox, por su parte, reaccionó con agresividad. José Ángel Antelo, líder regional, acusó a Risto de manipular los datos para blanquear la delincuencia migrante y defendió en X que los españoles están hartos de la inseguridad. Santiago Abascal, en un mitin el 17 de julio, negó responsabilidad en los disturbios, pero insistió: la inmigración descontrolada es una plaga. Si la verdad trae tensión, que la haya. Agitadores como Vito Quiles y Bertrand Dongo amplificaron esta narrativa, compartiendo vídeos manipulados que presentan a los inmigrantes como violentos y a Risto como un vendido al PSOE. @Nico Bolivariano tuiteó: Risto defiende a los que pegan palizas mientras los españoles sufren. El PP, en una posición ambigua, intentó desmarcarse. Fernando López Miras, presidente de Murcia, afirmó en Cadena SER: entiendo la frustración, pero nada justifica la violencia. Sin embargo, no condenó directamente a Vox, lo que generó críticas de la izquierda. El alcalde Pedro Ángel Roca, en Antena 3, admitió que la situación se nos ha ido de las manos y pidió a los migrantes no salir de casa para evitar enfrentamientos, una declaración que Belarra calificó de cobarde. Fuentes internas del PP, citadas por El País, reconocen que los pactos con Vox están dañando su imagen entre votantes moderados. La cobertura mediática reflejó la división del país. Medios progresistas como El Diario.es, Público y El Plural aplaudieron a Risto por su defensa de los datos y su condena al racismo. El Diario.es publicó un editorial titulado Risto contra el odio. Los datos desmontan a Vox, destacando que la ultraderecha usa Torre Pacheco para su agenda racista. Público señaló la conexión de Vox con Deport Them Now y agitadores como Quiles, citando su historial de desinformación. El Plural calificó el monólogo como un acto de valentía periodística en tiempos de polarización. Medios conservadores, en cambio, minimizaron el discurso de Risto y defendieron a Vox. Oca Diario acusó a Risto de blanquear la delincuencia migrante y afirmó que los datos no tapan la inseguridad que sienten los españoles. La Razón publicó un artículo titulado Risto usa Torre Pacheco para atacar a la derecha, mientras Periodista Digital lo llamó el portavoz del PSOE en la tele. Sin embargo, incluso El Mundo reconoció que los bulos difundidos en Telegram complicaron la situación en Torre Pacheco, citando verificaciones de Neutral. La prensa internacional también reaccionó.
The New York Times describió los disturbios como una ola de violencia racista incitada por grupos ultras, destacando la detención del líder de Deport Them Now. The Guardian señaló que Vox y sus aliados mediáticos han usado el caso de Torre Pacheco para normalizar el discurso antiinmigrante. Reuters informó sobre los 10 arrestos y la investigación de la Fiscalía por delitos de odio, subrayando el papel de las redes sociales en la escalada. El monólogo de Risto ha puesto el foco en las implicaciones legales de los disturbios. La Fiscalía, liderada por Miguel Ángel Aguilar, investiga a José Ángel Antelo por delito de odio, tras las denuncias del PSOE por sus declaraciones que vinculan inmigración con delincuencia. También se investiga a Deport Them Now por incitación a la violencia, tras el cierre de su canal de Telegram el 14 de julio por promover actos violentos. Marcelino Madrigal, experto en ciberseguridad, señaló que los 500 canales en español vinculados a Deport Them Now tienen características reminiscentes de grupos de desinformación rusos, lo que sugiere una red organizada de propaganda. El artículo 510 del Código Penal, que castiga la incitación al odio, podría aplicarse a Antelo, Quiles y Ndongo, pero la libertad de expresión complica las sanciones. Según expertos citados por El País, los discursos que no inciten directamente a la violencia están protegidos, aunque el cierre del canal de Telegram marca un precedente. El Ministerio del Interior, bajo Grande Marlaska, ha desplegado 120 agentes en Torre Pacheco y prometió tolerancia cero con los delitos de odio. Podemos ha presentado una denuncia contra Quiles, Ndongo y Antelo ante la Fiscalía, exigiendo sanciones por terrorismo racista. Ione Belarra afirmó en La Sexta: no son periodistas, son agitadores que incitan al odio. La justicia debe actuar. La investigación de la Guardia Civil también busca identificar a los responsables de los bulos en Telegram, que incluían fotos de Hitler y llamadas a cazar árabes. Las redes han sido un hervidero tras el monólogo de Risto. Hashtags como #RistoValiente, #no al racismo y #Torre Pacheco antirracista dominaron X, con usuarios como @joseluaires15 tuiteando: Risto ha puesto los datos sobre la mesa. Vox y sus ultras mienten para dividirnos. Sin embargo, cuentas ultras como @patriotaes compartieron vídeos manipulados, acusando a Risto de defender a los que pegan palizas. Los memes han proliferado, con montajes de Risto como el azote de Vox y de Quiles como el payaso del odio. La desinformación en Telegram ha sido clave. Canales como Deport Them Now Spain publicaron mensajes como cabezas árabes rodarán, generando pánico en la comunidad migrante. El cierre del canal por Telegram marcó un avance, pero Madrigal advierte que hay miles de canales similares listos para tomar el relevo. El monólogo de Risto Mejide es más que un momento televisivo, es un grito contra la manipulación y el odio racista. Vox y sus aliados, como Quiles y Ndongo, han usado Torre Pacheco para dividir, pero Risto, con datos y valentía, ha expuesto su estrategia. La izquierda, liderada por el PSOE, Sumar y Podemos, debe cerrar filas para defender la convivencia, proteger a los migrantes y combatir la desinformación. Que este momento marque el principio del fin de la impunidad ultra. Gracias por llegar hasta aquí. Dale al like, suscríbete y activa la campanita. Dejadme vuestras opiniones. ¿Creéis que Risto ha dado en el clavo? ¿Cómo frenar el racismo de Vox? Quiero saber qué pensáis. Seguiremos esta historia de cerca. Nos vemos en el próximo vídeo, camaradas. Por la verdad y la justicia. Hasta pronto. Salud y lucha.